¿Sabías que palabras como spoiler, teletrabajo o barista antes no existían oficialmente en el diccionario? Pues la RAE las ha aceptado. Y no solo estas palabras, también existen muchas otras que te voy a mostrar en este video para que estés actualizado con tu español. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como puedes ver, en este canal no solo aprendemos de gramática y vocabulario, sino también estamos actualizados para saber cómo cambia el idioma. Ya sabemos que los idiomas no son algo estático y establecido. Puede cambiar o evolucionar con el tiempo. Y la mejor prueba son estas nuevas palabras que la RAE agrega cada año. No es simplemente por una moda, es un reflejo de la cultura, de la tecnología actual, la forma de vivir, la comida, hasta el trabajo. Hoy vamos a ver las últimas palabras agregadas al diccionario de manera oficial. Y no solo eso, también algunos ejemplos para que sepas cómo utilizarlas en contexto. Así que si están listos, empecemos con el video. ¿Has escuchado la palabra Dana? Dana es la sigla de la expresión de presión aislada en niveles altos. Aunque no lo creas, este es un fenómeno meteorológico que genera lluvias muy intensas en poco tiempo y que tiene consecuencias graves como inundaciones, granizos o también cortes de electricidad. Hace poco esta palabra solo se utilizaba por meteorólogos, pero actualmente las podemos escuchar en los noticieros, en redes sociales y también en conversaciones cotidianas. Puede ser a raíz del cambio climático. Por ejemplo, esta semana hay una alerta por una dana en el sur. Y como puedes ver, aunque es solo una sigla, ahora es una palabra oficial. La siguiente palabra recientemente agregada es la palabra spoiler, que viene del inglés de sonido similar, spoiler. En español obviamente se ha adaptado, se escribe spoiler con E y con una tilde en la O. Esto significa revelar algo importante de una historia antes de que la otra persona la vea, o lo lea, o simplemente lo sepa. Es muy clásico al momento de ver series o películas. Por ejemplo, no me hagas spoiler, todavía no he visto el último capítulo. ¿Sabías que hay muchas personas que utilizan esta palabra en conversaciones, pero no saben cómo escribirla? Pues ahora puedes hacerlo con confianza. No lo olvides, spoiler en español es con E y con tilde en la O. En el 2020 entró una palabra nueva al diccionario con mucha fuerza. Estoy hablando de la palabra teletrabajar, que significa trabajar a distancia utilizando el Internet como medio. Por ejemplo, desde la pandemia, mucha gente está teletrabajando. Esto ya no es una circunstancia, es una modalidad de trabajo también oficial. Incluso ha generado nuevas palabras como por ejemplo telejornada o el sustantivo teletrabajo. Antes de que existiera se utilizaban otro tipo de términos como trabajar desde casa, trabajo remoto, pero ahora tenemos nuestro propio verbo, teletrabajar. Y así pasamos a la siguiente palabra que está muy relacionada con el ámbito de la estética. Y me refiero a la palabra serum. Esta palabra viene del latín serum, que significa suero, pero utilizada actualmente con todo lo relacionado a la cosmética. Es un producto líquido, concentrado y con aplicación directa a la piel. Y suele tener distintas propiedades, puede ser hidratante, antienvejecimiento o para darte luminosidad. Está muy de moda. Por ejemplo, uso serum con vitamina C
todas las mañanas. Aquí lo importante, la RAE lo acepta con tilde y en género masculino, el serum. Y aunque todavía se vea como una palabra extranjera, en español ya es oficial y puedes utilizarla sin problemas. Hasta ahora hemos visto palabras muy interesantes que se añadieron recientemente al diccionario. Pero antes de continuar, quiero hacerte una recomendación. Puedes visitar nuestro canal de YouTube para encontrar muchos más videos sobre el español. Tienes videos de gramática y vocabulario, también videos sobre la cultura hispanohablante y algunos otros datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. No lo olvides, cuando termines de ver este video, estás cordialmente invitado a ver los otros. Ahora sí, continuemos. La siguiente palabra añadida es la palabra wasabi. Así es, amigos, este condimento verde y picante que acompañamos con el sushi tiene origen japonés y ahora está oficialmente registrado. Es parte del español. Por ejemplo, cuidado con ese wasabi, está muy fuerte. En algunos lugares hispanohablantes, el wasabi suele ser simplemente un rábano con un colorizante verde, pero el nombre quedó igual. Quiero saber si has probado el wasabi. Personalmente, no es mi favorito. Y ya que hablamos de palabras japonesas oficializadas al español, tenemos la palabra umami, más famosamente conocido como el quinto sabor. No es dulce, ni salado, ni amargo, ni ácido. Es un sabor más intenso que podemos encontrar en algunos caldos, carnes curadas, quesos, salsa roja. Por ejemplo, este caldo tiene un umami delicioso. Como mencioné antes, también viene del japonés y ya se utiliza en la cocina oficialmente. Aquí un dato curioso. El glutamato monosódico es lo que activa el umami en algunos casos. Así que aunque muchos lo utilizaban como una palabra más técnica, ahora ya está oficializada y aceptada en el diccionario. Y ahora, ¿a quién no le gusta el café? En el caso de la palabra barista, que es la persona especializada en preparar café de calidad. No es solo un camarero, es un experto del café. Conoce los tipos de café molido, las temperaturas exactas, la espuma perfecta. Incluso puede hacer arte con la leche, que en inglés se llama latte art. Por ejemplo, en esa cafetería trabajan baristas premiados. La RAE lo registra como masculino, pero también se puede utilizar en femenino. La barista. Cada día se escucha más en contextos urbanos, pero esto también es significado que el café se ha vuelto una cultura especializada. La siguiente palabra ya no está relacionada con el café ni con palabras japonesas. La palabra que tenemos aquí es macrojuicio. Este es un juicio a gran escala, muy mediático y con muchas personas involucradas. También puede ser de mucha duración. Puede estar relacionado a la corrupción, narcotráfico o algunos delitos financieros. Por ejemplo, el macrojuicio por corrupción durará varios meses. Esto es algo que llamamos una palabra construida. Macro y juicio, pero hasta ahora no estaba reconocida formalmente. Y esta ha sido la última palabra en nuestra lista de nuevas palabras agregadas oficialmente al diccionario por la RAE. Ya lo sabes, estas palabras no significa que sean moda, significa que el español se adapta a los tiempos actuales. Esto también nos da herramientas para poder expresarnos con más precisión en lo que queremos decir. Pero ya sabes que, como en todos los videos, quiero saber qué piensas tú. ¿Ya usabas algunas de estas palabras antes? ¿Cuál de todas estas te sorprendió más?
¿Usas alguna palabra en tu país o en tu idioma que no está oficializada? Puedes dejarnos todos tus comentarios en la cajita de abajo, que vamos a leerlos todos. Y ya sabes, siempre con el debido respeto a nuestra hermosa comunidad de estudiantes de español. Muchas gracias y felicidades por llegar hasta el final de este video. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para que sigas practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes, tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!